Queremos repasar verdades que ya sabemos de memoria. Pero vieron lo que nos dio Diego, ese ejemplo. Hay que mantener el avión en la ruta. Porque tenemos una meta. El que no tiene meta, no le importa si el avión vuela para allá o vuela para acá, total no sabe a dónde va. O el que quiere volar por volar, no tiene meta, tampoco le importa. Nos importa cuidarnos, revisarnos, abrirnos a otros, preguntar cómo estoy, cómo me ves, qué te parece, si tenemos meta. Cuando no tenemos meta, hacemos lo que se nos da la gana. Y esa es mi charla de hoy. Voy a volver a repetir lo que me escucharon. Tengo apuntes que acá yo usé, son del 2002, del 2009, son del 2015, son de la pandemia. Y todos dicen lo mismo. Y digo, pobre gente, me escuchó siempre decir lo mismo. Y hoy me van a escuchar decir lo mismo. Al hablar del Evangelio del Reino de Dios. Algunas cosas que voy a decir son un poco fuertes. Mientras yo la escribía, estaba dudando, ¿qué hago? Porque yo mismo estoy afuera de esto. Yo mismo estoy mal. Y no importa, las voy a decir igual. Si te parece demasiado fuerte algunas cosas, me alegro muchísimo. Quiere decir que todavía hay esperanza para tu vida. Si las cosas que son muy fuertes no te importan, qué triste. No sé si vas a aterrizar donde tenés que aterrizar. Y hemos elegido este tema del Evangelio del Reino, porque nos llamamos el primer botón de la camisa. Una camisa, si abrochamos el primer botón con el segundo ojal y abrochamos el segundo botón con el tercer ojal y así hasta abajo, toda la camisa está mal abrochada. Todo lo que hacemos, si el primer botón está mal, todo lo demás está mal. Y lo llamamos al Evangelio, el primer botón. Si el Evangelio que te hace seguir a Cristo no es el Evangelio del Reino de Dios, no es el Evangelio que predicaba Jesús, todo lo demás es inútil. Te diría, no pierdas más tiempo. Mirá, te estoy diciendo así, no pierdas más tiempo. ¿Qué vas a ver? ¿Que te enseñemos cómo tenés que ser como hijo? ¿Que te enseñemos cómo tenés que usar el celular, la computadora? ¿Que te enseñemos cómo tenés que ser como esposo, como esposa? No vengas. ¿Sabes por qué? Porque no tenés camino. No entraste al camino. Primero tenés que entrar al camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no estás yendo por ese camino, que es Cristo, y estás haciendo lo que vos querés, lo que te gusta, lo que te parece, lo que te da la gana, ¿qué te vamos a enseñar? Si estás afuera del camino, todo lo que te podemos enseñar, o todo lo que me pueden enseñar, tengo que estar en el camino, que es Cristo. Y tengo que ir conociendo las verdades, que son los mandamientos de la Biblia, que son las verdades, el querigma, la proclama del Reino de Dios. Y de esa manera tengo la vida de Cristo. Pero si no tenés la vida de Cristo, ¿qué te vamos a enseñar? Que no tenés que hacer esto, que tenés que hacer aquello, que cuidado con lo que más allá. ¿Saben qué? Es como darle de comer un gusano rico, gordito, sabroso, y viene el pajarito con el gusano en el pico, y es querer darle de comer a un huevo. No nació. Por más rico, por más sabroso, por más gordito que le gusano, no sirve para nada.
no nació un bello. Y hasta que no naces, no te podemos dar de comer. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que revisar? ¿Entraste al reino? ¿Con qué evangelio entraste al reino? ¿Estás siguiendo realmente lo que Jesús dice? Porque si no estás por el camino, vamos a suponer que yo digo, tengo que ir a Mendoza. Es uno de los lugares que más, San Luis, Mendoza, que más he viajado en mi vida por las comunidades que hay. Y yo ya sé, yo ya salgo por la 24, por la 23, salgo por el acceso ruta 7, puedo ir más rápido que más despacio, depende cómo sea, si llueve, si está nublado, pero estoy caminando por el camino correcto. Cada kilómetro que hay, pero si yo digo que voy a Mendoza, estoy 8 horas arriba del coche, manejando, mi esposa se va a tomar. Cada vez menos porque dice que me molesta hacer algo. Si el día largo no lo voy a contar porque tenemos 45 minutos. Y estoy 8 horas y leo bienvenido a Bahía Blanca. ¿Qué tal? Sí, me esforcé, manejé, me cuidé los kilómetros. El coche, pasé calor, bajé a la estación de servicio, tomé un café, fui al baño, volví, hicimos todo lo que había que hacer. Lástima que el camino era diferente. Y si vos querés hacer todo lo que dice la Escritura y estás en otro camino, no vas a llegar a nada. Nosotros tenemos una meta. Y el comienzo de esa meta, la entrada de esa meta, es el Evangelio como que entras para seguir a Cristo. Después que Jesús fue encarcelado, dice Marcos, ¿cómo? Después que Juan, perdón, Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús comienza, después de estar viviendo con José y María hasta los 30 años prácticamente, comienza por fin, el cielo y la tierra lo esperaban, comienza a hablar de parte de Dios. Y la primera palabra que dice, la dice en un lugar que ya estaba profetizado por Isaías, era Galilea. Galilea queda hacia el norte de Israel y hacia el este. Y es una tierra de nadie, es una tierra que se mezcló entre los judíos y los gentiles. Y en el tiempo de Jesús estaba esa mezcla, y dice, porque estaba profetizado y se vuelve a mencionar en el Evangelio, que ese lugar era un lugar que estaba asentado en tinieblas. Dice que Galilea, la gente, el pueblo estaba asentado. Significa, todos ahí estaban en tinieblas y vio gran luz. Y a los asentados en región de muerte, luz les resplandeció. Y ahí llegó Jesús. Y llega Jesús y dice la Escritura que cuando llegó se puso a predicar juntos el Evangelio, diciendo justamente esto: el tiempo se acercaba. Evangelio en griego, evangelón, no sé cómo se pronuncia, en castellano significa buenas noticias. ¿Por qué lo puse en griego? Porque no es una palabra castellana, evangelio,
sino que hay una transliteración, es decir, se usa el fonema, se usa el sonido y se acopla al idioma la palabra. Entonces se tomó, como es en el griego, y se usa la palabra evangelio, pero en realidad lo que significa el evangelio es buenas noticias. Y Jesús vino a Galilea predicando la buena noticia. Llega un griego a su casa, le dice: querida, vení, sentate, tengo un evangelio para decirte. Un evangelio, qué bueno, me encanta escuchar evangelios. Y contame, ¿qué evangelio es? Me aumentaron el sueldo. Eso sí que es un buen evangelio. Ahora lo digo en castellano. Querida, sentate, tengo una buena noticia para darte. Una buena noticia, me encanta escuchar buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que me aumentaron el sueldo. Esa sí que es una buena noticia. Cuando nosotros decimos vamos a predicar el evangelio, les voy a decir algo. Es una jerga de la iglesia, pero en realidad estamos diciendo buenas nuevas nada más. Pero hay algo más. Buena nueva o buenas nuevas de qué? Jesús predicaba de un reino. Un reino. La buena nueva del reino. Y la palabra reino tiene varios sinónimos para que lo entendamos. Es gobierno, es máxima autoridad para reinar, es señorear, es ser el que manda sobre una región, sobre un país, sobre un lugar. Hay un rey y ese rey tiene la máxima autoridad y lo que él dice se hace. Nos cuesta entender lo que significa un reino en nuestro siglo, entender un reino donde hay una autoridad que gobierna o manda, que hay uno que decide por todo el pueblo, por toda la gente, que hay un rey y hay súbditos que obedecen al soberano. Cuando Jesús lo dice, la gente lo entiende perfectamente, sabe lo que es un reino. En nuestros tiempos hay algunos países todavía que conservan desde hace siglos reyes y reinos, con palacios, con todo lo que significa, con toda la corte, con la representación. Pero no lo entendemos como lo entendía el tiempo de Jesús, porque en este tiempo hay reyes que reinan, pero no gobiernan, no tienen el poder, no tienen la autoridad. Generalmente hay un presidente, un primer ministro. Las monarquías modernas, los pocos lugares donde hay reyes con todo lo que significa un rey y un reino, son democráticas. Tal vez la más conocida es el Reino Unido. Aunque tiene rey, hasta hace poco tuvo una reina que reinó 70 años, en realidad no reina ese rey. El que ejerce el gobierno sobre el país es el primer ministro y el parlamento, que fueron votados por la gente, por el pueblo. El rey o la reina son más bien una institución milenaria que en parte representa al país, que aparece en las fiestas nacionales, que aparecen en las ceremonias especiales, en las inauguraciones de edificios, de buques, sea un buque de guerra, sea un buque de pasajeros, en parques, en autopistas y en tantas otras cosas, en los actos patrios, cuando hay que hacer cenas con presidentes y otros reyes, invitan a los reyes del país, pero aunque ellos tienen que cumplir con todas esas obligaciones, el partido gobernante es el que realmente
manda. Gobierna el primer ministro que fue votado por la gente. Pero en los tiempos en que se escribieron las Escrituras, en que Jesús habla de un reino, no era así. El reino era gobernado por el rey. Era él el que mandaba y decidía sobre todo y sobre todos. De paso les digo, esto lo puse aparte, que a veces la Iglesia, y mucho más en estos últimos tiempos, y cuando digo Iglesia estoy abarcando todo lo que sea el cristianismo, incluyendo comunidad cristiana, que a veces la Iglesia se parece mucho a este tipo de monarquías modernas. Pasa lo mismo entre nosotros, los que seguimos a Cristo, ojalá que no estemos incluidos, y el Señor Jesús, el Kyrios, Jesucristo. Entendemos perfectamente este reino, venga tu reino, Jesucristo es el Señor, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que significa Kyrios, que significa amo absoluto, que significa el rey, que significa el que gobierna, que significa el que manda. Y entendemos perfectamente este término, nos reunimos en diferentes tipos de culto y pasamos horas cantando y alabando al Señor, loando su nombre, de una manera o de otra. Los católicos lo hacen de una forma, los protestantes de otra, los evangélicos de otra, los pentecostales, las denominaciones y nosotros, pero en definitiva hay un momento en que todos estamos alabando, orando, glorificando y hablando de Jesús como el Rey. Él es el Rey de todo y de todos. Cantamos los cielos, cuentan la gloria de Dios. Alabamos a nuestro Rey Jesús. ¿El Rey cuándo? Esta es la pregunta. Cuando nos dirigen en la alabanza, cantamos, saltamos, levantamos las manos, proclamamos su reinado, prometemos, exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Viste lo que cantamos? ¿Viste lo que cantamos? Mi Rey, exaltaré eternamente y para siempre. Para estar quejándonos a los 15 minutos porque está lloviendo o por cualquier otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que después de la reunión de ese mismo día o al otro, yo soy mi primer ministro. Él es el rey, reina, gobierno, pero yo en mi vida tengo un primer ministro. Soy yo. El que realmente gobierna mi vida. Jesucristo, hermanos, nuestro Kyrios, no es una figurita para el culto. Jesús reina y tiene poder y todo poder. Por eso el Padre Nuestro, que el mismo Jesús nos enseñó a decir, termina diciendo, porque tuyo es el y el poder y por todos. Amén. Jesucristo no es como los reyes del siglo XXI, no es una monarquía democrática donde Él manda para cuando estamos juntos o cantamos y después vos realmente mandarás en tu vida o yo soy el que mando en mi vida. Jesús trajo una buena noticia, un evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Y el reino de Dios es el reinar de Dios, es el gobierno absoluto de Dios sobre todo y
y sobre todos, ejercido por su amado Hijo Jesucristo. Emociona, yo solamente puse 3 versículos, emociona leer este pasaje de Pablo a los Colosenses, cuando habla de Jesús y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Miren esta verdad, este querigma, esta proclama. Jesús es a la imagen de Dios, que es Dios, que es igual que Dios. Él es el que creó todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Las que están en los cielos significa el universo, las galaxias, las estrellas, los mundos, lo infinito de lo infinito. La persona que tenga el más alto coeficiente mental de inteligencia, por más que piense y piense, jamás va a poder ni siquiera acercarse a entender la inmensidad de la creación, de lo que Jesús hizo cuando en Génesis dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y el Evangelio de Juan nos dice porque todas las cosas creadas y nada de lo que está creado hubiese sido creado sin Cristo. Y el Padre lo exaltó a Jesús y lo puso a Él como Rey de este reino, que es el reino de Dios. Y este Rey se hizo carne como nosotros y dice que vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Predicar viene de la palabra querigma. Si ustedes leen esa palabra en griego, es lo mismo que querigma. Es proclamar, es anunciar. Jesús vino proclamando, anunciando la buena noticia del gobierno de Dios. Ahora les voy a preguntar, quiero que me contesten todos lo que dice ahí. ¿Qué es lo que vino Jesús proclamando y anunciando? La buena noticia del gobierno de Dios. Hay una buena noticia, dice Jesús. Escuchen, y lo predicó por todos lados. Yo no quise, porque no tengo el tiempo, pero podía haber puesto acá más de 20 versículos donde se ve que Jesús hablaba del reino de Dios, y el reino de Dios es como tal cosa, y el reino de Dios es como tal otra, y el reino de Dios es así. Y los apóstoles predicaban el reino de Dios, y termina el libro de los Hechos, y ahí está Pablo en una casa alquilada, y dice que venían los judíos y les hablaba del reino de Dios, y que hasta la noche se quedaba hablando con ellos, anunciándoles el reino de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque hay una sola buena noticia, es que nos salva. Es el único evangelio que nos salva. No hay otro. El reino de Dios sobre nuestra vida. El gobierno de Dios. ¿Dónde empieza el camino que es Cristo? Empieza cuando yo acepto su gobierno sobre mi vida. Paso por la puerta. Esa es la puerta. Decido, me arrepiento de haber vivido fuera de su reino, de haber hecho todo lo que dice, Señor, yo creo. Por eso dice Jesús que por eso dice el Evangelio que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Me arrepiento y creo en la buena noticia de que voy a entrar bajo una autoridad que es Dios mismo, que entro a su reino y en su reino voy a ser conducido por Dios
ayudado por Dios y voy a ser salvo seguramente. Si permanezco en el reino de Dios, voy a estar con Jesús. No hay otro evangelio, no hay otra proclama. Lamentablemente, también tengo que decir, por eso estamos de alguna manera en un movimiento del Espíritu Santo de restauración. Estamos queriendo volver a restaurar las verdades del Nuevo Testamento de Jesús y los apóstoles. Lamentablemente la Iglesia se ha desviado a través de los siglos y hoy se predican diferentes evangelios. No sé cuántos hay, porque la verdad no me dedico a buscar eso, pero todos más o menos sabemos el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la sanidad, el Evangelio que nos lleva al cielo, el Evangelio de las bendiciones, que no importa lo que hagamos ni cómo lo hagamos, porque total todos somos pecadores, igual vamos a estar con Cristo. Ahora está de moda un Evangelio que yo digo la gracia excelsa, en realidad se conoce con su nombre en inglés, es High Grace, es el Evangelio de la gracia infinita, no importa lo que venga. Se predica el Evangelio de la misericordia sin verdad, y así se predican buenas nuevas que satisfacen el egoísmo, la rebelión del hombre, pero que no nos confronta con la autoridad de Jesucristo. No estamos queriendo hacer lo que Jesús dice. Y entonces los que predican, lo dice Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos va a haber comezón, va a haber dificultad para escuchar la palabra de Dios, y se levantarán falsos maestros que van a enseñar las cosas que la gente quiere oír. ¿Te gustaría oír todo esto? Que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar la vida eterna, que Dios es tu amigo, que Dios te va a sanar, que Dios te va a mostrar el tiempo. ¿Te gustaría? Todo eso es cierto. Pero si te gusta nada más que eso, te digo que estás en un lugar equivocado. Tendrías que buscar algún lugar donde se predique eso, porque todo eso es cierto si te arrepentiste y creíste en la buena nueva, en la buena noticia del reino de Dios. Entraste al reino de Dios y acá tenés a Jesús como tu Salvador, como tu sanador, como tu prosperador, como el que te ama, como el que te va a cuidar, como el que está con vos, misericordia, que te va a perdonar cada vez que caes y te va a levantar, y su sangre sigue vigente para perdonarte de todo pecado. Si vas a vivir en pecado, seguramente no estás en el reino de Dios. Entonces, el único evangelio que nos salva, no hay otro. No lo digo yo, lo dice Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado, dice Pablo. Estoy asombrado, no lo puedo creer, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, porque habían entrado judíos que enseñaban que para ser salvo y para recibir por la fe a Cristo y el perdón de pecados tenían que circuncidarse. Y Pablo se escandaliza por algo que en el fondo era santo, lo hacían realmente en el Antiguo Testamento. Pero Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se puede seguir un evangelio diferente? No, no se puede seguir. ¿Saben por qué? Porque no hay.
Viste, vos podés comer 3 tipos de torta diferentes, porque están ahí en 3 platos diferentes. Acá no. Acá hay una sola buena noticia que salva. El Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La palabra pervertir en el Nuevo Testamento tiene connotación de inmoralidad sexual. Significa literalmente desvío, desviar. Y quieren desviar las buenas nuevas de Cristo, lo que Cristo predicó. ¿Qué fue lo que predicó Cristo? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en esa buena noticia. Y estos que entran encubiertamente, que os perturban, quieren desviarlos del Evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, ¿sabes a quién incluyes nosotros? A todo el equipo apostólico, a todos los apóstoles que eran la autoridad máxima en la iglesia. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, viene y se para acá y dice: hermanos, este pobre pecador está hablando pavadas, el Evangelio es otro, es diferente. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea yo se lo digo, no sé si acá donde, porque hablo mucho lado, me acuerdo de él. Analicé esta palabra, anatema. ¿Qué es anatema? Literalmente, en griego, la traducción. La maldición de Dios venga sobre tu vida. Vos estás creyendo que podés vivir en otro evangelio que no es el evangelio del reino de Dios. Que podés hacer como vos querés, como vos te parece, como vos te gusta, como te pide tu carne. Te digo lo que dice la Escritura: sea anatema. Alguien te está predicando un evangelio diferente que el que predicó Jesús, que es que el reino, el gobierno de Dios se acercó, que te tenés que arrepentir y que tenés que creer, sea anatema. Tenés que vivir como alma que vio el diablo. ¿Por qué es una buena noticia que el reino de Dios se acercó a nosotros? Porque en el mundo espiritual, que es lo que da vida a todo lo material, hay 2 reinos, y solo 2 reinos. No hay un poquito diferente, un reino más chiquito, algo que se podría adaptar. Hay 2 reinos, y no hay más que 2 reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y acá tengo que decir lo mismo que me enseñaron mis mayores. Tenía 25 años cuando escuché esto, voy a decir: hay algunos que creen que hay un tercer reino que estaría más o menos por acá, así. Se llama el reino de las penumbras. Ni tanta luz, ni tanta oscuridad. Y el reino de las penumbras no existe. O estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. Y no tenés otra alternativa. Y en el reino de las tinieblas, Satanás es quien gobierna. Y cuando estás en el reino de las tinieblas, es Él quien decide por vos. Es el Espíritu, dice Efesios capítulo 2, 1 al 3, es el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vieron que los argentinos somos los más vivos del mundo. Esa criolla es muy famosa. A mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Si yo soy argentino, yo nací sabiendo.
estás perdido, estás en el reino, estás bajo el gobierno de Satanás, todavía no te enteraste, pero hay unos hijos que tenés en las manos, en las piernas, en el cuerpo, en los ojos, y el diablo, como una marioneta, decime el nombre que no me acuerdo. Eso, como un títere, que no cree. A mí no me van a venir, a mí no me van a pisar. No te van a pisar, vos te vas a pasar el resto de tu vida que es eterna en el lado de fuera. Esa es la realidad, porque sos tan vivos, somos, pero en el reino de las tinieblas gobierna Satanás. Y la Biblia dice todo el mundo, y no está hablando del planeta Tierra. La palabra mundo aparece con 3 significados distintos en la Biblia. Uno es el planeta Tierra, la geografía. Otro es la gente, de tal manera modiosa al mundo. ¿Qué quiere decir? A todos los perdidos, que dio a su Hijo unigénito. Pero hay otra expresión mundo, y es: no améis al mundo ni las cosas que hay o están en el mundo. Es un sistema de vida, que Pablo dice es como una corriente, como un río torrentoso que nos arrastra y nos mete a todos. Y todos queremos el último celular, y todos queremos la última computadora, y todos queremos el último no sé qué, no me sale, lo que sea. Y queremos ver aquello, y queremos ver lo otro, y todo el mundo lo hace. Bueno, eso se llama mundo, siguiendo la corriente de este mundo, dice. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del Espíritu que opera, que está operando en los hijos de desobediencia. El mundo está bajo el maligno. Escúchenme lo que voy a decir. Escuchen bien. La música, la música está bajo el maligno. Beethoven está bajo el maligno. Mozart está bajo el maligno. Porque la moda, la música, la diversión, todo lo que nos entretiene está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. La Biblia, cuando habla de este tiempo, de los últimos tiempos, que se levantarán hombres malvados, que van a ser dirigidos por Satanás para que todos vayamos a donde el diablo quiere que vayamos, al infierno. Satanás vino para matar, para hurtar y destruir. Y dice que se levantarán hombres que inventarán. Toda clase de maldades, que inventarán nuevas maldades. Y nosotros como corderitos, ¿cómo es? ¿Cómo tengo que invertir? ¿Cómo tengo que poner la plata? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo hago? Y ahí estamos. Y el diablo, como, no sé, yo no tengo perro en mi casa, pero y ahí estamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y Santiago dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque el mundo está en el reino de las tinieblas. El mundo está aquí en el reino de las tinieblas. El mundo es llamado en la Biblia la potestad, que significa el poder de las tinieblas. La ley que rige en el reino de las tinieblas es: yo hago lo que se me da la gana. Nos creemos tan vivos, tan inteligentes, que pensamos que podemos hacer lo que se nos da la gana. Y esa es la ley que gobierna. Yo hago lo que se me da la gana. Reina el egoísmo, la soberbia, la rebelión. Hay toda clase de maldad y toda clase de pecado. Al vivir en tinieblas, al vivir en el reino de
las tinieblas. El hombre cae bajo la trampa del diablo. Ya lo dije, que vino para matar, hurtar y destruir. El reino de las tinieblas es como el Titanic. Todos conocemos la historia del Titanic. Solamente que el capitán es Satanás y te dice: miren, muchachos, acá no hay ningún límite. Acá nadie tiene nada prohibido. El que quiera agarrar el timón y jugar puede. El que quiere ir a primera, el que quiere ir a tercera, cada uno hace lo que quiere. Y nos creemos que esta ley, yo hago lo que se me da la gana, es para el beneficio de nosotros. Y no nos damos cuenta que es un anzuelo enorme con una carnada que en breve la vamos a tener clavada en la boca y vamos a estar fuera del reino de Dios. Lo que el capitán no le dice a nadie, y todos están contentos porque acá se puede hacer lo mismo que quiere. No le dice a nadie que dentro de 2 horas el Titanic está asentado en el lecho del océano, se hunde, y todos los que estén en el reino de las tinieblas se hunden en el océano. El otro reino es el reino de la luz, es el reino que Jesús vino a predicar, porque en el reino de la luz ahí está el gobierno de Dios a través de Jesucristo, el que tiene poder y señorío sobre todas las cosas. Y ahí está Jesucristo, que fue exaltado hasta lo sumo, gobernando. Cuando yo cité a Colosenses, no terminé de decir que todas las cosas fueron hechas por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. En el reino de la luz, Jesucristo gobierna. Él es el Señor, el Kyrios. Es llamado este reino, el reino de la luz, es llamado el reino de su amado Hijo. Así lo llama el apóstol Pablo en referencia al Padre, a Dios. La ley que rige en este reino es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando vivimos bajo el reino de Dios, Jesús nos enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la insanía que popula por todos lados? No está en el reino de Dios, está en el reino de las tinieblas. Pero venir a la reunión de acción, de decir: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Mientras vivo haciendo mi propia voluntad. En el reino de la luz reina el amor, el arrepentimiento y la palabra de Dios. Y vivimos para agradar a Dios y al prójimo. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Miren, es muy sencillo. No es nada complicado. ¿En qué consiste ser salvo? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Sencillamente, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, hablando de Jesucristo. Dice: con gozo demos gracias al Padre, el cual nos ha librado, el Padre, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En qué consiste ser salvo? Que vivo en el reino de las tinieblas y soy trasladado por Jesucristo, por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz, porque llevó mis pecados, porque mató mi viejo hombre, porque me dio su nueva vida, porque los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Por Cristo estoy en otro reino. O estás en este reino, te perdiste, o estás en este reino, sos de Cristo. Me gustó escuchar
un hermano que decía, tenés que elegir qué querés, o perdido o perdido. Y entonces se hizo un silencio y dice, sí, ustedes van a pensar que yo me estoy equivocando. Es o perdido o salvado. No me estoy equivocando. Es o perdido o perdido. O perdido en los brazos de Satanás o perdido en los brazos de Jesús. Ahí en el medio no puedes estar, no existe. Porque Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, hacer lo que se le dé la gana, pero pensamos que es salvar la vida. El que quiere salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Perdido. El que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Perdido en los brazos de Jesús. Perdido por la eternidad. Perdido en los brazos de Jesús. Por la eternidad, salva su vida. ¿Y qué es ser salvo? Ser salvo es que Dios nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, que significa salvación, por su sangre, el perdón de pecados. Termino con dos preguntas. ¿En qué reino estás? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? Eso no lo puede decir nadie. No se lo vaya a preguntar al coyuntura, ni al pastor, ni al líder, ni a nadie. Es un tema entre Dios y vos, es en tu corazón, vos sabés muy bien. ¿En qué reino estás? ¿Qué voluntad estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? No, porque yo no falto jamás en una reunión, voy al grupo familiar, cada vez que hay grupo de oración, hago la de yo estudio. Siempre sé cómo se llama eso, religión. No te salva. Te salva el reino de Dios. Nos salva el reino de Dios sobre nuestra vida. Todo lo demás, si viene por causa del reino, en el camino correcto que es Jesucristo, te salva. Pero todo lo demás, si haces todo lo que tienes que hacer, y sos ejemplo de todo, y de servicio, y de abnegación, y de sacrificio, y estás en otro reino, no te salva. Vos querés salvar tu vida haciendo cosas, vamos a poner. Somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, porque hemos tomado la responsabilidad personal de decir que me quiero hacer, y creo en tu reino. Tal vez en qué reino estás, tinieblas o luz, no es la mejor pregunta. La mejor pregunta es esta: ¿quién manda en tu vida? ¿Querés saber en qué reino estás? La respuesta a esta pregunta te lo dice: ¿quién manda en tu vida? Y de esa manera sabemos. Si es Satanás el que gobierna tu vida, no sabes dónde estás. ¿Cómo te das cuenta? Por todo lo que haces, lo que te gusta, cuando nadie te ve, cuando nadie sabe, cuando estás en tus propios pensamientos, viviendo según tu voluntad. ¿Qué manda en tu vida? Muy bien. Y si estás aquí y querés agradar a Dios, y si fallas, pedís perdón, confesás, te levantás, la sangre de Cristo te vuelve a limpiar, te restaurás. Y Dios tiene restauración infinita para nosotros. Cada vez que queremos vivir en su reino, ¿quién manda en tu vida? Si manda Jesús, que estás en el reino de la luz. Amados, no se trata, ya lo dije,
me adelanto a mis propios apuntes. No se trata de concurrir a reuniones unidas, caseras, retiros, campamentos, grupos de oración, no importa si es el cuadernillo, si aprendes versículos, si trabajas en algún año en la comunidad de los santos. El tema es si estás bajo la autoridad de Jesucristo, si estás dispuesto a renunciar a vos mismo, a tu manera de pensar, de ser, de sentir, por obedecer la voluntad de Dios. Jesús dijo de una manera categórica, sencilla y muy simple: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser un discípulo, un cristiano, niéguese a seguir. Niéguese a seguir. Sí, bueno, eso es fácil, porque vos no estás viviendo lo que estoy viviendo yo, porque vos no sabés lo que pasa, porque a vos te hicieron lo que hicieron a mí cuando era chico, cuando era adolescente, porque vos no vivís. No sé, el día que estés en el juicio de Dios, colgaré todo eso a Dios, pero te digo lo que Dios te dice hoy. Si alguno quiere ser discípulo de Jesucristo, niéguese a su vida. ¿Sos salvo? ¿Quién manda en tu vida? Vamos a cerrar los ojos. Un minuto, 30 segundos. Y vamos a escuchar que Dios nos pregunta: ¿sos salvo? ¿Quién manda?